Recuerde que estamos en el párrafo 1 todavía, y lo último que habíamos visto es que el llamamiento eficaz de nuestro Señor Dios es a través de su palabra y su espíritu. Esa es la última parte que habíamos estado viendo, y habíamos dicho que no podía ser solamente por su palabra o por su espíritu solamente, porque los dos son los que tienen parte. O sea, estamos hablando de la Trinidad de Dios, Dios el Padre, el que decide el qué hacer, el Hijo es la palabra, que es quien hace lo que el Padre le dice, y el Espíritu Santo quien aplica todo esto, que es, en este caso, estamos hablando del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz viene a través de la persona de Dios, en la persona del Espíritu Santo. Él es quien hace el llamamiento, Él es quien hace lo que se llama la regeneración de nuestras vidas para darnos un corazón nuevo, para darnos la fe, para que podamos abrir los ojos, ver la majestuosidad y la bondad de Dios y poder obedecer a su palabra y a sus... Me salen unos carteles acá que los quiero apagar porque ahí está. Para poder acceder al llamamiento, poder responder al llamamiento eficaz de Dios. Y el último versículo quiero leer, la última referencia bíblica estaba en Efesios 2, del 1 al 6, que era un precioso pasaje, una expresión clara y elocuente, habíamos dicho, de cómo la obra de regeneración en el pecador escogidos para salvación se da. Y escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice él: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, siempre Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y decía en aquella oportunidad que este texto es magistralmente inspirado, que creo que añadir algo a él sale sobrando porque es muy claro, lo único que tenemos que hacer es leerlo una y otra vez e ir meditando línea por línea lo que nos dice el texto. Es grandioso lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Y ahí podemos glorificar a Dios, y lo único que nos puede salir, hermanitos, es un gracias, Señor, un aleluya, no sé. Más que agradecimiento no podemos tener por esta acción que Dios ha hecho a través de nosotros, que aún estando muertos, Él nos dio vida. Recordamos tal vez cuando Jesús llega después de 4 días que Lázaro estaba muerto y dijo que Él era la resurrección y la vida, y lo llamó a Lázaro. Eso mismo hizo Dios con nosotros. De esa misma manera Él nos resucitó a nosotros, nada más que no físicamente solamente, sino espiritualmente. Y nos dio un corazón de carne, que es lo que vamos a ver a continuación ahora, pero antes quedaba una referencia bíblica que era de este apartado, que es segunda a Timoteo, ustedes lo tienen en su declaración de fe, segunda a Timoteo 1, 9 y 10. Y acá en esta porción de la escritura, en este capítulo 1 y versículo 9 y 10,
vemos 4 características del llamamiento eficaz que Dios nos hace, diciendo Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según su propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz a la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Entonces acá vemos 5 características, no 4, 5, y la primera es que Él nos llamó con un llamamiento, como dice, santo. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que este llamamiento no se trata de esa invitación general que se hace cuando uno predica el Evangelio, un llamamiento general, universal a los pecadores para que crean. Por ejemplo, como cita el Señor en Mateo 20:16, así los primeros serán postreros, decía el Señor, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, sino que se refiere al llamamiento eficaz de Dios para salvación de sus elegidos, que es diferente. Este llamamiento resulta en santidad y lo podemos también subdividir en 3 aspectos. ¿Cuáles son ellos? Este llamamiento, esta santidad nos es imputada por el llamamiento y esa imputación es la justificación que Dios nos hace. También nos es impartida y eso es la santificación, la posibilidad de que nosotros nos podamos, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y nuestra voluntad, ir santificándonos. Y por último, es completa o será completa cuando lleguemos a la glorificación. Por ahora no tenemos una santificación completa. ¿Por qué? Porque nuestra santificación es progresiva. Será completa en el momento de la glorificación recién. La segunda característica de este llamamiento eficaz, ¿cuál será? Lo dice Pablo ahí, que es no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es solo por gracia, esa es la segunda característica. Esta verdad, hermanos, es el fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos salva, porque Dios el Padre derrama su gracia sobre todos nosotros. Somos salvos solo por gracia, por medio de la fe como herramienta. Recuerden siempre la, como es la comparación que le hacía yo de alimentarnos con el tenedor. El tenedor no es lo que nos alimenta, sino la comida que comemos. De la misma manera, la fe no es la que nos salva. Lo que nos salva a nosotros es la obra de Cristo, a través de lo cual creemos nosotros en la obra de Cristo. Ese creer, eso es lo que nos salva. Esta gracia es la base de la obra sustentadora de Dios en los creyentes, y lo podemos ver en Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros, recuerdan ustedes el versículo, y en Judas 24:25, que es la doxología de Judas, que es donde dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas. Ese es Dios, es el Dios todopoderoso que a través de él, de su poder, nos preserva de la caída una vez que nos salva. La tercera característica que podemos ver de este llamamiento eficaz es que es dado según el propósito suyo. No tenemos nada que ver nosotros, no tenemos absolutamente nada que ver en esta salvación, sino que el Dios soberano es soberano en su elección, y por mucho que le pese a aquellos que piensan diferente teológicamente, Dios es soberano. Nuestro Dios es un Dios por sobre todas las cosas soberano. Con todas las letras y toda la escritura da testimonio irrefutable y refuerza en cada sección que podemos leer
este concepto, palabra tras palabra, la soberanía de Dios. En todo, absolutamente todo lo que hace Dios es soberano, lo hace porque Él quiere y porque Él sabe que lo que hace Él es bueno, es inmejorable, es perfecto. Cuarta característica, es en Cristo Jesús, dice Pablo, es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su sacrificio, el de Cristo, es el que hizo posible la concreción del plan de salvación. Ese plan de salvación que fue gestado antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera. Jesucristo se convirtió en el sacrificio perfecto, último y sustitutivo por el pecado de su pueblo, no por todo el mundo, por el pecado de su pueblo. Segunda a los Corintios 5:21, recuerdan lo que dice: al que no conoció pecado, ¿qué hizo? Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su justicia nos fue imputada a nosotros. Y la quinta y última característica es que fue desde antes de los tiempos de los siglos, dice Pablo. Y esto nos enseña que el plan de salvación de Dios para la humanidad pecadora y escogida, vuelvo a decir, no para todos, no es universal, fue determinado y decretado antes de que el hombre siquiera fuera creado, antes de que yo, de que Diego, de que Sarita, de que cualquiera fuera creado, Dios ya tenía escogido, tenía anotado nuestro nombre en el libro de la vida y fue determinado y decretado antes de que el hombre siquiera fuera creado, y la promesa fue hecha ¿a quién? A Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, Dios en la persona del Hijo, iba a ser quien ejecutara ese plan del Padre, para que después el Espíritu Santo fuera quien aplicara esta redención a nosotros. Y tenemos para afirmar esto, fuera de lo que la declaración de fe nos refiera, Juan 6, 37 al 44, que quisiera leer, Efesios 1, 4 y 5 y 2 Timoteo 1, 9, ya lo leímos. Pero Juan 6, 37 al 44 dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El plan es de Dios el Padre, y Jesucristo ejecuta lo que el Padre le dice. Y esta es la voluntad del Padre, dice nuestro Señor, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora la pregunta que se nos viene a la mente: supongamos que nosotros somos toda ese montón de gente que estaba ahí rodeando a Jesús, porque recuerden que Juan 6 va describiendo esto después que viene la alimentación de los 5.000, después del relato de la alimentación de los 5.000, que Jesús se retira, la gente lo sigue y él se pone a enseñarles. Entonces le dice, había muchos fariseos, saduceos entre ellos también, muchos religiosos judíos, y él les dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora la pregunta es: todo el que ve al Hijo, todos veían al Hijo de Dios, Jesucristo, todos los que estaban ahí, porque si lo veían y creían en los milagros que él hacía frente a sus ojos, tenían que ser salvos y tenían que ser resucitados en el día postrero. Pero ¿qué pasa? En el versículo 41 nos dice que murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José,
cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues éste dice del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Si ustedes se fijan en este tramo de Juan, en estos versículos de Juan, se repite 3 veces. Y todo aquel que ve al Hijo, supuestamente serían todos los que estaban mirándolo, los que estaban escuchándolo, pero no veían al Hijo. ¿Por qué? Porque acá está clarito. No es este Jesús el hijo de José, ellos veían a un Jesús con sus ojos humanos, veían a un Jesús que tenía un cuerpo humano y que era el hijo de José, el hijo de María, el hijo aquel que tenía 3 hermanos y 2 o más hermanas, no sé. Entonces ellos veían al Jesús físico, pero no podían, por su incredulidad, por su corazón duro, ver en él al Hijo de Dios. No podían, por lo tanto, creer que él era el Hijo de Dios, no podían creer que él era el pan de vida, no podían nunca llegar a ser salvos. ¿Por qué? Porque después, él más adelante, Jesús lo dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, ni más ni menos. Y eso nos pasa mucho a nosotros, muchos que dicen creer en Jesús, que dicen creer en Cristo, no ven en Cristo al Hijo de Dios. No ven en Cristo al Hijo de Dios, porque a ese Hijo de Dios que se refiere Jesús en este tramo de la palabra, es al Hijo de Dios que uno ve cuando es convertido, cuando Él es regenerado, cuando Dios nos abre los ojos espirituales y podemos ver en ese hombre que caminaba, que se cansaba, que transpiraba, que hablaba, que enseñaba, que iba y que venía y que andaba entre ellos, en ese hombre estaba el Hijo de Dios. Y no todos lo podían ver como tal, no todos lo podían ver como tal, o sea que el creer en él tampoco podían lograrlo porque no veían a Dios en él, no veían al Hijo de Dios en él. Es más, si por ahí sospechaban que Jesús se declaraba como hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, lo quisieron apedrear, lo querían matar, así que no se permitían esa cuestión de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. No todos lo pueden ver al Hijo de Dios como hoy tampoco lo pueden ver a Jesús cuando ven a un Jesús crucificado en la Iglesia Católica y se conmueven al ver a una estatua ahí colgando de una supuesta cruz, que ese no es Jesús tampoco, sino una representación burda de una persona que ha sido crucificada, que es otra cosa. Pero ese no es Jesucristo, ese no es ver al Hijo de Dios. Pasemos a Efesios 1, 4, 5, que dice Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, fue antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús. Con esto queda claro que estas cosas son así. Y con esto terminamos el apartado 7, que era el último que faltaba de ver, del grupo de 5, 6, 7. Tan rico en significado, ¿no? ¿Alguna duda que haya al respecto? Después que terminemos la clase, esta lo podemos discutir, me la pueden comentar y vemos. Ahora pasamos del párrafo 1 al apartado 8, el que sigue, que dice la declaración de fe, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Y tenemos 3 referencias bíblicas: Hechos 26, primera a los Corintios 2 y Efesios 1 nuevamente, pero nada más que versículos 17 y 18.
Además de todo lo que venimos aprendiendo acerca del llamamiento eficaz, seguimos descubriendo aspectos que nos van ayudando a profundizar en el conocimiento del actuar de Dios por su gracia, solamente por su gracia en favor nuestro. Dice la declaración de fe en este tramo que Dios nos ha iluminado como espiritualmente para salvarnos a comprender las cosas que hasta ese bendito momento desconocíamos de Él. Por eso le decía que uno ve tal vez a Cristo si hubiéramos estado en ese tiempo delante de Él. Nosotros tal vez podíamos verlo a Cristo y podíamos creer que Él era el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque habíamos sido iluminados espiritualmente, pero esta gente no había sufrido eso o no había sido objeto de esa iluminación espiritual. Y si Dios nos ha iluminado espiritualmente, es para salvarnos, comprendiendo las cosas que desconocíamos hasta ese momento del llamamiento eficaz. No caben dudas que a medida que vamos conociendo acerca de la salvación, más cosas vamos descubriendo, ¿verdad? Y es para nuestro asombro, gozo y adoración al Señor, por la dimensión tremenda de su obra perfecta en la cruz. No hay una obra más perfecta que la que Cristo hizo en la cruz en nuestro favor. Es tremendo, tremendo la dimensión que tiene ese acto de Jesús en la cruz en nuestro lugar. Entonces, ahora sí vamos a la referencia de Hechos 26. Voy a leer el versículo 18, que es la referencia de la declaración de fe, que dice, para que abra sus ojos, porque estamos hablando de que nos ha iluminado espiritualmente, para que abra sus ojos, para que se conviertan de qué, de las tinieblas donde están los que no creen, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, somos trasladados, como dice en otra parte de Corintios Pablo, de la potestad de Satanás en las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, en el texto de Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice que mientras los no creyentes fueron cegados a las verdades espirituales por seguir a Satanás, el no creyente fue cegado espiritualmente porque sigue no a Cristo, sino a Satanás. No quiera y recuerde que nosotros en el estado caído, en el estado de muerte espiritual, estamos cegados espiritualmente agarrando para el lado que no tenemos que agarrar, para el lado de nuestra carne, y ese lado está dirigido por Satanás, estamos guiados por Satanás. Mientras que los creyentes fueron cegados, Dios a sus escogidos nos abrió los ojos espirituales ¿a qué? A la verdad. Y fuimos trasladados de esas tinieblas del pecado a la luz de Cristo para salvación y santificación. Eso es lo que quiere expresar Lucas en Hechos 26, 18. Y en Primera a los Corintios, que la otra referencia, Primera a los Corintios 2, 10 y 12, dice Pablo. Pero Dios nos las reveló a quienes, a nosotros por el Espíritu. Ahora voy a aclarar este versículo porque a veces lo tomamos mal. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí viene la explicación, porque aquí Pablo nos enseña que por medio del Espíritu Santo Dios revela su verdad salvadora. El Espíritu Santo es el único que califica para tal labor, porque Él conoce todo lo que Dios conoce, porque Él es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y luego la frase hemos recibido se refiere no a nosotros, sino a los apóstoles y demás escritores de la palabra de Dios. Esto significa que ellos fueron inspirados de tal manera
que Dios les dio gratuitamente el don de su palabra, como dice Pedro en segunda de Pedro 1, 20 y 21, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, de estos que han recibido la palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad de un hombre porque se le ocurrió, porque le vino a la mente y le vino la sabiduría de querer escribir de tal manera. Solamente a los apóstoles, porque la Biblia, recuerden que tiene una característica muy particular que la diferencia de cualquier otro libro, que es su inerrancia. La Biblia no se contradice, a pesar de que fue escrita por más de 40 autores diferentes, viviendo en un periodo de alrededor de 1600 años, y que ellos no se conocían, eran de culturas por la época en que vivieron y cuestiones sociales muy diferentes. Unos eran reyes, otros eran campesinos, algunos otros eran letrados, otros eran escribas, en fin. Todos ellos escribieron y siendo inspirados por el Espíritu Santo, no por cuenta propia, de tal manera que cuando se compilaron todas estas escrituras, tenemos hoy la Biblia que en ningún caso se contradice una cosa de lo que escribió Sofonías, de lo que escribió Moisés, ni de lo que escribió Isaías, de lo que escribió Zacarías, por ejemplo. No hay contradicción ninguna en la Biblia, ni siquiera con el Antiguo y Nuevo Testamento, no hay contradicciones. Así que ese es un libro inspirado por Dios y no pudo ser nunca traído por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los hombres que Dios separó únicamente para esta tarea, fueron los que fueron inspirados por Él mismo en la persona del Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que escribieran y no otra cosa. Fue a través de este proceso de inspiración que los pensamientos espirituales se convirtieron en palabras espirituales para dar vida, porque la palabra de Dios da vida, hermanos. La palabra de Dios da vida, como lo afirma el Señor a Satanás cuando fue tentado por el desierto. Si tenía 40 días de estar en el desierto y se le aparece Satanás y dice, si eres Dios, haz que, ¿qué le dijo? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo escrito está, le dijo, escrito está. O sea, la autoridad está en la palabra que está escrita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso le dijo Cristo a Satanás. Y esto, hermanos queridos, es parte de lo que hace la iluminación del Espíritu Santo en la mente de los creyentes, dándoles el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Juan 8:12, si ustedes lo buscan, Él dijo que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo Jesucristo. Esa es la iluminación que Dios hace a través de su palabra en nosotros, los creyentes únicamente, claro está. Ahora pasamos al apartado 9. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que venimos viendo, anótensela y después la vemos. El apartado 9, recuerden que son 11 apartados, vamos por el 9, dice, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón, ¿cómo? Un corazón de carne, un corazón de carne. Y tiene como referencia bíblica Ezequiel 36:26. Ese no lo tengo anotado, lo voy a leer directamente de la Biblia. Tenemos dos menciones a Ezequiel en este apartado y en el que viene, así que voy a leer el Ezequiel 36:26, que dice, os daré, dice Dios, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Y la declaración de fe dice, quitándoles el corazón de piedra y dándole un corazón de carne. Esta, esta referencia de Ezequiel la vimos ya antes respecto al nuevo nacimiento, cuando ustedes leían en Juan 3, que hablaba Jesús con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, bla, 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 no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, se refiere Cristo a la regeneración. Y en este caso en particular de Ezequiel hace una referencia a la regeneración cuando Dios en todo ese proceso que hace, ustedes no sé si van tomando en cuenta todas las cosas que se producen a través del llamamiento eficaz, ¿no? Todas las cosas que Dios hace en nosotros a través del llamamiento eficaz, todo lo que van viendo, después lo vamos a enumerar, es una tremenda cantidad de cuestiones que obra Dios en nosotros en profundidad espiritualmente para poder, además de abrirnos los ojos, iluminarnos el entendimiento de que nosotros seamos capaces de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza, y para eso es necesario precisamente esto que estamos viendo ahora, cambiarnos ese corazón de piedra por un nuevo corazón, un corazón de carne. El corazón representa ¿qué? De nosotros, nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza humana, mientras que el espíritu, espíritu con minúscula, ¿no? El espíritu humano, es el poder de la mente para gobernar los pensamientos y la conducta por la cual nosotros tomamos decisiones. Un corazón de carne, al contrario de un corazón de piedra, es un corazón moldeable, responde bien a la voz de Dios, al llamado de Dios. Y para lograr este cambio, Dios quita nuestra inclinación a la maldad, que es el corazón de piedra, y la reemplaza por una nueva naturaleza, que es el corazón de carne, en el cual la palabra de Dios encuentra una recepción, es como la tierra de la buena tierra de la parábola del sembrador, la semilla que cae en ese corazón de carne, que es la buena tierra, es la tierra que fructifica. Entonces, en ese corazón de carne, ¿para qué es necesario? Para que fructifique la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio. Y en esto consiste el carácter del nuevo pacto, como por ejemplo lo podemos ver en Jeremías 31, 31 al 34, que bueno, yo le voy a leer así de pasada nomás, pero no tiene mucho que ver, pero habla también del corazón y del nuevo pacto que hace Dios con su pueblo, que tiene que ver con el corazón también, que dice, aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que ya desde el Antiguo Testamento, además de Ezequiel, vemos que en Jeremías también Dios repite lo mismo, también lo hace en Isaías, hablando respecto del corazón y de la necesidad que Dios tiene de hacer esa operación en nosotros, porque es como que nos cambia el corazón y nos saca ese corazón de piedra y nos da un nuevo corazón para poder escribir su ley en nuestros corazones. Ya lo vamos a ver más adelante. Respecto a este texto, solamente le voy a referir como el nuevo pacto que hace Dios por nosotros tiene que ver también con el cambio de nuestro corazón y de poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón nuevo. Pero nos vamos a desviar del tema porque no es la referencia bíblica. La referencia bíblica era Ezequiel, que hablaba de cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ahora pasamos al otro apartado, el apartado 10, que dice,
renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndolos a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo. Eso dice el apartado 10. Dios renueva nuestras voluntades y por su poder omnipotente, acá estamos hablando de uno de los poderes que corresponden únicamente a Dios, de los atributos únicamente divinos, nos induce a querer hacer lo bueno y nos lleva eficazmente a Jesucristo. Nosotros leímos hace un rato que todo lo que el Padre me da, no todo el que quiere, sino todo lo que el Padre le da a Cristo vendrá a él. Y el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Y también dice en Juan 6:44 que ninguno, o dice que todos o que cualquiera, no, dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que el que direcciona por su poder, por eso que decimos que Dios es soberano, por su poder soberano, a querer hacer lo bueno a las personas que antes querían hacer únicamente maldad, únicamente lo malo, y llevarlos eficazmente a Jesucristo, es Dios el Padre, por su poder omnipotente. Él es Dios soberano y lo puede hacer porque Él quiere. De ninguna manera debemos pensar que Dios, como maliciosamente piensan los que se oponen a la doctrina de la elección y la predestinación, obliga o robotiza a los creyentes para que hagan según su voluntad y no la voluntad de la persona, sino que al regenerar al pecador escogido, abre sus ojos espirituales, Dios, para que la persona puede verse ahora con los ojos del Espíritu, viendo a un Dios infinitamente santo, infinitamente poderoso, infinitamente majestuoso, como la visión de Isaías que podemos leer en Isaías 6. Eso es lo que ve el hombre cuando es regenerado, cuando son abiertos sus ojos, cuando son iluminados, cuando es cambiado su corazón, cuando ese llamamiento eficaz lo regenera, le da vida cuando había estado muerto, cuando pasan todas esas cosas que ocurren juntas, cuando Dios a través de la persona del Espíritu Santo nos llama, todas esas cosas ocurren. No me pidan ni le pidan a nadie, por favor, que le explique cómo Dios hace esto de cambiar la voluntad de las personas, porque no podemos saberlo. Eso es un gran misterio, un misterio tremendo que hace Dios a través de la regeneración. Por eso que Dios habla de cambiarnos el corazón, de que nos cambie el corazón. Porque yo no sé ustedes, pero yo me encontré en la situación de cambiar totalmente, dar vuelta a la hoja. Es como que se escribía una hoja nueva en mi vida cuando yo me convierto, que Dios me llama a la conversión, me llama a los pies de Cristo. Yo cambié totalmente mi forma de considerar a Dios en mi vida, pero instantáneamente, y no me pregunten cómo, no me pregunten por qué, ni qué es lo que sentí, ni nada, ni cómo fue eso. Yo lo que sé que no me dolió, lo único que sé. Pero el Salmo 103:3, si ustedes lo buscan, lo leen, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos muestra lo que es, cuando Dios hace todo eso de abrirnos los ojos, de iluminarnos, nosotros podemos ver recién la hermosura de la santidad de Cristo en su trono. Nosotros podemos ver recién al Cristo que no conocíamos, que no veíamos. ¿Por qué? Porque teníamos el entendimiento entenebrecido, estaban cegados nuestros ojos porque estábamos siguiendo el rumbo de Satanás, el rumbo equivocado. Dios nos llama con llamamiento santo y nos hace todas estas cosas para nuestro bien. Entonces recién nosotros nos podemos ofrecer en arrepentimiento y fe a la voluntad de Dios, pero voluntariamente, no siendo coaccionado de ninguna manera,
Por eso le digo, no me pregunten cómo, pero Dios lo hace. ¿De qué manera? Cada uno pregúntese cuando escuchó el Evangelio por qué cambió, por qué vio a Dios de otra manera y por qué creyó. Y se lo va a responder a la pregunta, si es que por ahí pueden razonar el por qué ocurrió lo que ocurrió en cada uno. Entendiendo esto, tal vez sería mejor que dijéramos, no, no hay que entender estas cuestiones, sino que hay que aceptarlas. Y estas cuestiones que Dios nos dice que ocurren en nosotros son cosas que tenemos que aceptar por la fe, no por de otra manera. Si vamos a la referencia que nos da la declaración de fe, la primera es Deuteronomio 36, Deuteronomio 30, versículo 6, que dice que circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Dios nos circuncida el corazón, no una parte de nuestro cuerpo externa como era el pacto de la circuncisión que hizo Dios con Abraham. Eso era algo externo, era algo transitorio. Dios hace algo eterno en cada uno de los creyentes, que es circuncidar nuestro corazón. Dos atributos divinos hacen posible esto. Primero, su soberanía, siempre primero su soberanía. Y segundo, su omnipotencia, porque otra entidad que no sea Dios no puede hacer estas cosas. Como dice el enunciado de la declaración de fe y las escrituras, no dan otra explicación al respecto, no dan otra más que lo que la palabra dice y podemos leernos. Como dice el enunciado de la declaración de fe, porque no hace falta, no hace falta. La Biblia, lo que dice la palabra de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, y eso ha de creerse por fe, no de otra manera. Así que no hace falta otro tipo de explicación, solamente necesitamos aceptar que la palabra de Dios es verdad en nuestro corazón. Por ejemplo, el milagro de la salvación es un milagro que no podemos explicar, pero que ocurrió, ocurrió, porque yo creo que el verdadero creyente hoy es capaz de dar su propia vida por Cristo, el verdadero creyente, y el que no es verdadero creyente no puede hacer esto. No sabemos por qué Dios nos salvó, o hay alguno que sepa por qué Dios lo salvó, que tenga algún atributo especial, alguna cualidad especial por la que Dios lo haya salvado. No sabemos por qué, hermanos. Y Dios tampoco nos tiene que dar la explicación. A lo mejor algún día nos la dará, no sé. Pero la verdad que mucho no me interesa. Yo sé que me salvó y le doy gracias por eso. La otra referencia es Ezequiel 36, 27. Hace un rato leímos un versículo anterior, el versículo 26, que decía, os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vuelvo a repetir esta última parte. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y Dios hará que andemos en sus estatutos, en sus ordenanzas, por sus caminos. Como dice Efesios 4, Efesios 2, esos caminos que Dios preparó de antemano para que andemos en ellos. Esos caminos, por esos caminos andaremos. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? No sé, pero Dios nos guía por esos caminos. Dios no nos dirige como un robot, pero hace de alguna manera que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, busquemos andar por esos caminos. El verdadero creyente es lo que hace. Obedece a Dios no de manera perfecta, nunca lo vamos a hacer de manera perfecta, pero sí lo vamos a hacer de una manera sincera, de corazón,
corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya no es ese corazón de piedra, sino es ese corazón nuevo. Y ahora a esto, según Ezequiel, versículo 27, puso Dios dentro de ese corazón de carne su espíritu, o sea, la persona del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, esa persona que levantó de la muerte, de entre los muertos a Cristo, esa misma persona es la que vive en nosotros. Les decía el jueves pasado, no el anterior, la última clase que tuvimos, que esa misma persona que levanta a Cristo de entre los muertos y que después lo eleva al tercer cielo, hasta su trono, donde está hoy sentado intercediendo por nosotros, esa persona, que es la tercera persona de la Trinidad, es la que vive en nosotros. Entonces, todo el poder de Dios está en nosotros. No para que nosotros hagamos lo que querramos con ese poder, no vamos a poder hacer grandes cosas más que la voluntad de Dios, que ya son grandes cosas, hacer la voluntad de Dios para un hombre que antes o una mujer que antes era enemigo o enemiga de Dios, hacer la voluntad de Dios es una gran cosa, es una cosa, además una cosa buena, pero ese poder es para usarlo de la manera que Dios a nosotros nos requiere. Ese gran poder es el poder que necesitamos para poder vencer la obra que quiere hacer Satanás con nosotros, que es llevarnos para el lado que no debemos ir. Por eso que cuando estamos débiles espiritualmente, debemos tener mucho cuidado de perder la comunión con Dios, porque lo primero que empezamos a obedecer es el llamado de nuestra carne, la concupiscencia de nuestra carne, y Satanás, que no es ni lerdo ni perezoso, nos lleva a pecar contra Dios. Y acuérdense que el que está separado de Dios está espiritualmente como, según la Biblia, espiritualmente muerto. O sea, muerto es separado de Dios. Y cuando más nos separamos de Dios, más peligro corremos. No por nuestra salvación, ya, porque si hemos alcanzado la salvación, si somos convertidos realmente a Cristo, podemos estar separados años de los caminos de Dios, pero cuando Dios quiere nos vuelve a llamar o nos puede llegar a disciplinar de una manera que no nos va a gustar mucho o no nos va a gustar nada directamente, pero Él nos va a hacer volver de alguna manera siempre a Él porque somos sus hijos. El otro, a ver si me queda algo para comentar de esto. Les decía que no perfectamente obedecemos a Dios, pero sí sinceramente. Y esto es producto de que la fe que ejercemos para con Dios no es la fe nuestra, la fe humana. ¿Por qué? Porque la fe humana es la fe que actúa de acuerdo a las circunstancias de nuestras emociones. Hoy estamos con ganas y mañana estamos con una euforia terrible, pasado estamos por allá por el piso, nuestra fe va y viene de acuerdo a nuestro estado de ánimo, eso es emocional, no es la fe que Dios nos da. La fe que Dios nos da es esa fe que dice Hebreos 11:1, que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y qué, la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos creer y estar convencidos, totalmente convencidos, vuelvo a repetir, hasta ser capaces de dar nuestra vida por lo que creemos, por lo que creemos, sin haberlo visto. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es la definición bíblica de fe. Es impresionante la precisión que tiene esto y la profundidad que tiene si ustedes se ponen a pensar y analizar. Dos renglones, un rengloncito largo nomás, la certeza. Espera, ¿qué es certeza? Si yo tengo certeza de algo es porque sé que es realmente cierto, que es la verdad. La certeza nace de la verdad de la palabra de Dios. Que yo crea que la palabra de Dios es la verdad, eso me da certeza. Si yo dudo que lo que Dios dice es verdad en algún punto, cualquiera que sea,
aún especialmente, cuando hay versículos que no entiendo, partes de la palabra de Dios que yo no comprendo y comienzo a dudar, cuidado, hermano, busquemos la vuelta para entender lo que Dios nos quiere hablar, porque Dios escribió la Biblia a través de la inspiración del Espíritu Santo para nosotros. No la escribió para un erudito, para un teólogo, la escribió para gente común. Nosotros tenemos que ser capaces, por la inspiración, por la iluminación del Espíritu Santo, de entender la palabra de Dios, y si no tenemos personas dentro de toda la congregación que son maduros, más maduros que nosotros espiritualmente, que nos pueden explicar la palabra de Dios. Pero no dudemos porque perdemos la certeza. O sea, ya empezamos a dudar de que sea cierto lo que dice la palabra de Dios. Y si no tenemos la certeza de que esto, la palabra de Dios, es viva y eficaz, ya no tenemos la convicción. Y al no tener la convicción ya no somos nada, ya no somos unos creyentes firmes. No podemos tener esa firmeza para afirmar que podemos morir por no negar la palabra de Dios. Y cuando venga el día de la persecución vamos a salir disparando para cualquier lado, vamos a comenzar a negar a Cristo. Cuidado con esto. Continuando con la referencia bíblica, nos trae la declaración de fe, Efesios 1:19, y escribe Pablo: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Acá está. Cuando el apóstol nombra supereminente grandeza de su poder, nos dice que el gran poder de Dios, eso que les nombraba recién del Espíritu Santo que levanta a Cristo de entre los muertos, también está a disposición para hacer la obra en nosotros, Dios a través de nosotros su obra, que Él le dijo en Hechos 1:8 a los apóstoles que estaban reunidos. Y recibiréis, ¿qué? Recibiréis poder, le dijo Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar entonces? Y me seréis testigos. Se necesitaba poder para ser testigo de Dios, un testigo fidedigno, un testigo verdadero, un testigo que hiciera que la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo convenciera a la gente y convirtiera a la gente que nunca había escuchado sobre el Evangelio. Necesitaba poder. Y me seréis testigo ¿dónde? Aquí en Jerusalén, también en Judea, también en Samaria. Iba ampliando el territorio el Señor mientras les hablaba, y hasta lo último de la tierra, que es como nosotros tenemos que obrar con ese bendito mensaje que tenemos que se llama Evangelio. De esa manera nosotros tenemos que ir llevando el Evangelio desde nuestro territorio, desde nuestro vecindario, hasta las ciudades vecinas, de las ciudades vecinas las provincias vecinas, y de las provincias vecinas, bueno, lo que es la obra misionera mundial, de alguna manera. Eso es la supereminente grandeza de su poder, ¿dónde radica? En el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está hoy, hermanos? En cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo de Dios obrando, empujándonos a llevar el Evangelio. Leemos en Colosenses 1:29, dice: para lo cual también trabajo, Pablo dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué es lo que lo impulsaba a Pablo a llevar el Evangelio, a trabajar como trabajaba? Recuerden lo que yo les decía, que el trabajo, cuando leíamos un versículo que hablaba a través de trabajar, luchar, cuando dice trabajo se refiere a un esfuerzo constante hasta el punto de quedar exhausto. Ese es el trabajo que dice Pablo. Yo ahora trabajo. En ese sentido, la palabra griega que se traduce luchando es agonizomai. Agonizomai, no sé si les dice algo la palabra. De ahí viene la palabra agonizar. ¿Agonizar qué es? Dejar el último aliento haciendo algo, eso es agonizar.
y se refiere al máximo esfuerzo requerido para competir en un certamen, por ejemplo, olímpico, en una carrera, porque Pablo hacía mucha referencia a las carreras porque él tenía muy presente todo lo que era el ámbito griego, que en ese tiempo era mucho de maratones y ese tipo de cuestiones. Al mismo tiempo, el apóstol sabía que ese trabajo y la lucha eficaz que se hacía, evidente siempre en resultados espirituales y eternos. No era como una carrera, como él decía, no era para ganar una corona corruptible, sino una corona incorruptible de vida, decía Pablo, ¿verdad? Era algo eterno, algo que Dios hacía en él y a través de él en a todos aquellos que escuchaban el Evangelio y podían creer. Conclusión, el poder de Dios está ¿dónde? Está en nosotros, pero que se manifieste el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros no es un acto de magia, no es un acto de magia, sino que lo veremos obrar al dar nosotros el máximo esfuerzo en nuestro ministerio personal cuando obramos para Dios, cuando nos sometemos a Dios y hacemos su obra en el lugar que Dios nos ponga de acuerdo a los dones que tenemos cada uno. Uno obra en el campo que Dios le dio para sembrar, para ir trabajándolo, cada uno con sus dones, como los apóstoles hicieron. Por último, como para que no nos creamos con algún mérito, alguno de nosotros, para llevarnos un poquito de gloria, la cual le corresponde todo a Dios, como sabemos. Pablo nos enseña que no somos nosotros, sino Dios que opera poderosamente en él y en cada uno de los que obramos de esa manera, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Por último, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que nosotros hacemos no es de parte nuestra, sino lo hacemos por el poder de Dios que obra en nosotros. Y Dios es quien produce en nosotros tanto ese querer como el hacer. ¿Por qué? Porque su voluntad es esa. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a pasar al último apartado del párrafo 1, ya me estoy quedando sin voz. Es un poquito largo esto, yo diría ya no puedo hablar casi, de parar acá, pero les voy a leer lo que dice el enunciado de la declaración de fe para que lo retomemos el jueves este que viene, que dice, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Continúa con lo que veníamos leyendo, a ver si podemos ilvanarlo. Decía el apartado 10, leo todo junto, el 10 y el 11, renovando sus voluntades y su poder omnipotente, y por su poder omnipotente, induciéndolos a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad. El cristiano, cuando se constituye en cristiano, acude a Dios con total libertad, habiendo recibido por su gracia la disposición para hacer. Ya le digo, no podemos preguntar ni dar precisiones de cómo Dios lo hace, pero sabemos que Dios lo hace y debemos creerlo por fe que Dios lo hace porque así es su palabra. Palabra debe creerse por fe, no por otra cuestión, ¿no?